Bien, buenas tardes, bienvenidos a la Facultad de Letras, vuestro hogar. Ha sido una sorpresa poder estar aquí para presentar este segundo curso del mundo clásico en las ciencias y en las artes, y precisamente el día en el que Consuelo Álvarez y Rosa María Iglesias, muy buenas amigas y compañeras durante tanto tiempo, van a hablar de las variantes mitográficas en la iconografía. Digo que ha sido una sorpresa, y aunque sea una frase tópica, no deja de ser cierta, porque yo ahora mismo debería estar dando clase y de hecho desgraciadamente voy a tener que marcharme y ausentarme, pero ha sido Charo, mi compañera en Mil Batallas, que me ha sugerido la posibilidad de venir aquí. Y nada me ha alegrado más el día, un día por lo demás cargado de muchas monotonías que ahorro decir, ¿no? Estar cerca de personas que van a hablar de la cultura clásica, al menos permite una forma de contagio, de lo cual me alegro. Me voy un poco triste al ver el programa de estos días y voy a intentar, digo triste porque vienen días complicados y no sé si podré acercarme a algunas, pero veo conferencias que serán muy interesantes, algunas me tocan muy de cerca del corazón, ¿no? como la próxima sobre Cacoyanis o sobre Alma Tadema, y haré lo posible por dejarme ver en algunas, si puede ser. Deseo que sea una tarde y una serie de conferencias muy fructíferas, que esta facultad sea vuestra casa. Lamento las incomodidades derivadas de la pandemia y el hecho de que debemos tener, cumpliendo con las normas que nos han dictado, las ventanas abiertas, pero es por nuestra seguridad y queda poco para que volvamos a algo parecido a la normalidad. Muchas gracias por estar aquí, es una alegría recibiros y que este curso pues sea no ya la antesala del tercero, sino del cuarto, del quinto, y que tengamos la oportunidad de vernos todos muchos años, con mucha salud y hablando, pues, como se hacía antiguamente, de los dioses y de los hombres. Muchas gracias. Me voy a clase. Ya lo es. Bien, buenas tardes. Es un honor para mí esta tarde estar aquí en la mesa compartiendo espacio próximo con mis compañeras y amigas y mentoras Rosa Iglesias y Consuelo Álvarez, o Consuelo Álvarez y Rosa María Iglesias, en la que va a ser su prima lectio común después de sus respectivas últimas elecciones, que muy recientemente han pronunciado ambas, porque son ya jubilosas catedráticas del Departamento de Filología Clásica y afortunadamente nos van a seguir ilustrando con su saber. Este va a ser el primer ejemplo de muchos que se sucedan. Y como todo el mundo lo conoce... Son 2:15, sí. Recoge lo que has tirado. Por favor, alguien que tiene por ahí conectado el audio, si lo puede apagar desde casa. Bueno, bienvenidos a todos. Lo primero, no sé si lo he dicho, he entrado in media res aquí. Bueno, pues bienvenidos tanto a los que están presentes en la sala como a los que estáis en casa. Yo de forma muy breve voy a resumir o condensar de una forma, ya os digo, sintética el currículum de ambas. Como decía, son catedráticas jubiladas de Literatura Latina y Mitología Clásica de la Universidad de Murcia, miembros de la Red Internacional de Investigación sobre Mitografía, Polymnia, responsables de una serie de traducciones anotadas y de estudios introductorios de Natale Conti, Mitología, que se publicó en Murcia en el 88 y después nuevamente en 2006, de las Metamorfosis de Ovidio, que ya va por su 20ª, creo, edición, de Giovanni Boccaccio, 21ª ya, creo que sí. De Giovanni Boccaccio, los 15 libros de la genealogía de los dioses paganos, que se publicó en Madrid en 2008, y editoras también de El mito se hizo poesía, Mitografía y Ovidio, así como coeditoras de Contemporaneidad de los clásicos en el umbral del tercer milenio, de Norma y Transgresado, de Vivam, estudios sobre la obra de Ovidio, que se celebró en Huelva en 2018 con motivo del bimilenario de la muerte de Ovidio,
Sus intereses se centran en aspectos literarios y mitográficos de las Metamorfosis de Ovidio, en los conocimientos mitográficos de los traductores de las Metamorfosis de Ovidio en el Renacimiento hispano. Son especialistas reconocidas en el estudio de la tradición mitográfica y su relevancia en los manuales mitográficos del Renacimiento y su proyección. Han escrito sobre este tema más de un centenar de artículos. Han sido además investigadoras responsables de más de 15 proyectos de investigación subvencionados y han dirigido diversas tesis doctorales, entre ellas la mía, en el campo de la mitografía de Ovidio, comentaristas ovidianos y recepción. Y, en fin, son pioneras en muchas cosas, pero entre otras en el estudio de la mitografía poética ovidiana y renacentista. Bueno, no les quito más tiempo y ya les dejo la palabra en el que va a ser, por voluntad de ambas, homenaje de nuevo a la memoria de nuestro querido profesor recientemente fallecido, José García López. Pues todo vuestro. Bueno, muchas gracias, Charo. Muchas gracias a todos los que estáis aquí y a los que están en casa siguiendo esta charla. Queremos expresar el agradecimiento a los organizadores del curso, de este segundo curso, El Mundo Clásico en las Ciencias y en las Artes, a Charo, a Diana, a Jessica, a Álvaro y a Pablo que está por ahí sustentando este Zoom, y desde luego felicitar a la Junta Directiva por la organización de estas reuniones. Veo que es la segunda, pero tiene unos precedentes y tendrán unas consecuencias. Lo que no sabíamos cuando se nos dijo que íbamos si queríamos participar en este curso, es lo que ha ocurrido. Antes de nada, yo también quiero agradecer a la SEC de Murcia, de la que entre nuestro pasado glorioso de estar, haber sido también presidente cuando yo, presidenta ya ahora, porque la academia lo ha aceptado, de la SEC, y yo recuerdo que primero fui yo, después Chelo, Esteban y yo compartimos un periodo, y luego fue Chelo, y en las dos legislaturas tuvimos como secretarias a Charo, o sea que también en eso compartimos vivencias y cariño por la SEC. Nos ha dicho Charo que vamos a tener la primera lectio común, y es verdad que nunca hemos dado clases conjuntamente, y que cuando hemos dado conferencias normalmente ha sido una hablando y la otra que era yo poniendo el dedito para cambiar las imágenes de sitio. Si hemos dado clase conjuntamente en el máster. Pero sí hemos dado clase conjunta en el máster. Y hoy queremos hacer tener una especie de recuerdo, es decir, la voz cantante posiblemente la lleve Chelo, pero yo me voy a meter en medio para que me digan no tienes razón, ¿no? En cualquier momento, o para que decía, ay sí. Y por eso era por lo que quería hablar. Ahora mismo ella ya va a iniciar lo que es el desarrollo de la ponencia, pero yo más de una vez entraré como una nota a pie de página, como un asterisco, como algo, dando mi opinión sobre lo que aquí se diga. Bueno, yo no voy a entrar todavía en el meollo de la conferencia, pero sí es que tiene meollo. Lo que ha dicho Charo, claro, me ha hecho recordar los años que hemos pasado juntos aquí todos nosotros, los años que hemos compartido Charo y yo cuando era alumna y le dirigía la tesis, los años que luego pasaron con la preparación de su concurso y todos los avatares que ha habido y lo que hay siempre en un departamento. En ese departamento había una figura que lamentablemente no está con nosotros y que nosotros queremos rendirle homenaje desde el momento que supimos que no iba a estar ya acompañándonos en este mundo. Bueno, en esta tierra, porque en el mundo yo creo que sí que está. Yo el otro día le decía a Charo que Paco García Jurado nos había pisado la dedicatoria, pero no la pisó. Paco García Jurado lo hizo por su lado, y la relación nuestra con García López, con Pepe, con Garciló, es absolutamente distinta. Ay, no va. No, vaya con eso. Que no va. Ay, iba hace un momento. Cuando tuve reunido. Veis. No, es que esto algo has hecho. La culpa es que tú.
Es que, ¿dónde va? ¿Cómo se mueve de página a página? Es que se ha tapado. Perdona. A ver, abajo no tiene. Le estoy dando al... Tú. Espera, tiene que está aquí, la página. ¿Por qué no la pantalla? ¿Cómo quito esto? El problema es la pantalla. Es que como eso hemos tenido la suerte de no tener que luchar con la enseñanza digital. No, eso es ampliar. Aquí, vamos a ver. Aquí está esto. ¿Eh? A ver si es eso, vale. No, eso lo pequeñeces. Es que está tapado. Porque os molesta arriba, ¿verdad? No, nos molesta arriba, sí, Pepi. Ay. Es que el otro día me dieron a mí... Ahora hasta aquí. Aquí, ya está. Vale. Ahora. Ahí, lo que no sé si estás compartiendo. Bueno, Si no, empieza. Ahora va. Eso digo, yo no sé si estoy compartiendo ahora la pantalla. No estamos compartiendo. No se está compartiendo, lo tenéis que compartir. Pero aunque no se esté compartiendo, sí que se pierde lo nuestro, que nosotros Que se mueve. No, yo creo que la compartiremos no importa que no se comparta, porque lo importante ahora es que se vean las imágenes, ¿no? No, es que no, desde aquí no se ve muy bien lo que sale en la pantalla, hay que compartir el... ¿Dónde se comparte? A ver, dinos dónde. Vamos a aprender, a estudiar. ¿Dónde se comparte? Pepa? hay que ir a Zoom, no desde el PDF, sino en Zoom. Aquí está Zoom, ya. No. Y aquí. Entrar a una reunión, no. Porque ya estamos dentro. Estamos dentro. Bueno, esto pasa así. Tú hablas de todas maneras. Claro. No. Ahí, ya. Pero ahora compartir. Sí, aquí abajo hay una. Hay que compartir pantalla. Y ahora aquí. Eso. Entonces, ya está. Bueno, si la cosa, esto nos molesta. No, eso nada. Se puede arrastrar. Esto es una. No, es que no se puede avanzar de página. Con esto que hay aquí, con el verde. ¿No? Si volvéis al PDF, se queda compartiendo y se puede pasar, creo. Estamos en el PDF. Pues entonces ya no sé. Mira, ¿no lo ves, Pablo? Sí, pero está debajo de esto, ¿no? Y esto no se puede ir. Míralo. Esto lo vamos a llevar aquí. Dice, fijar en la parte inferior. Ya está. Eso es lo que perfecto. Eso es lo que decía esta semana. Ya está. Yo creo que ahora ya podemos. Que no pasa la página. Que sí la pasa. Aquí. Por ahí. Claro, por ahí hay que pasarla. Que no estás en un PowerPoint. Que estás en un PDF. Claro. Bueno, pues eso. Lo que queríamos recordar era este Pepe. Un Pepe con 50 y tantos años que nos acompañó, al que acompañamos o con el que coincidimos en una excursión a la Magna Grecia. Esto es una excursión a nuestro golfo, como él lo llamaba, que era el Golfo de Nápoles, pero a un Pepe que conocíamos. Rosa lo conoció en el año 67. Cuidándome exámenes. Bueno, no, yo conocí a su mujer en el año 67 cuidándome exámenes de adrados de indoeuropeo. Y a él en el año 68 cuidándome exámenes de agrados de literatura griega. Serio, luego se rejuveneció. O sea, era una cosa ahí, con las gafas oscuras, tipo Lasso. Estas gafas son clarísimas en comparación a cómo estaba. Y bueno, luego ya lo tuvimos de... En el 68 lo conocí yo, a la vez que a Conchita, que todavía no eran ni siquiera novios, y poco a poco, bueno, fue apareciendo ya una relación entre los profesores jóvenes del departamento de griego de la tercera planta y los estudiantes que había por ahí. Y he corrido esto porque aquí hay un señor que diría, oiga, que yo también estoy en la foto, ¿por qué no habla de mí? Naturalmente atrás, naturalmente, que estaba en esa excursión. Y en la siguiente diapositiva Pepe está enseñándonos el Vesubio. No está enseñando, está indicando a su mujer que hacía la foto. Conchi, que se ve el Vesubio, ¿no? Y además ese día nos pegamos un susto, era algo de septiembre, 19 o 19 de septiembre creo, porque de pronto en Pompeya empezaron a sonar una cantidad de cohetes que parecía que el propio Vesubio... Sonaron explosiones, que no sabíamos que eran cohetes. Sí, pero parecía que el Vesubio estaba otra vez en erupción. Era el milagro de San Genaro.
se había licuado la sangre de San Genaro y aquello se celebraba precisamente con aquellas explosiones aparentes. Luego incluso estuvimos en la catedral y nos dieron a besar la sangre de San Genaro y los muy católicos Pepe y Conchita dieron un paso atrás y nosotros otro. Nada de besar la sangre de ninguno. Y no había COVID entonces, bueno, esto es el año 93. Estas son anécdotas. Pues el otro día cuando escribió ese precioso artículo, esa remembranza de Pepe que escribió Charo en la opinión, sí. Hablaba de los viajes que hacíamos por aquí. Nosotros hacíamos los viajes de lejos, empezamos allí. Y esto era en el año del Golfo, pero al año siguiente nos tocó Sicilia. Y en Sicilia empieza a haber un teatro. Bueno, este es el templo de Sagasta, tenemos otra foto, Pepe y yo, del teatro que no la he traído. Un poco queríamos enseñar este Garciló, como lo llamaba cariñosamente Conchita, aparte del donjo que le daban el curso de Carpe y compañía, y el de Pepe que le dábamos todos. O sea, yo creo que Pepe además, bueno, y esta es la foto que todo el mundo habéis visto, que da la sensación de que nos estamos mirando, pero no es así. Yo estoy mirando a Pepe y él está dirigiéndose a uno de los rectores que estaban allí delante, pero da la sensación de que tenemos ahí una mirada cómplice que a mí me hace ilusión pensar que era así, pero sé que no era así. Pepe aquí significó mucho y Pepe aquí fue el primer profesor que impartió mitología cuando todavía no había filología clásica y había una mitología para los de filología hispánica. En el principio de los años 70. En los años de la promoción de Jiménez Cano, él daba clase de mitología a quinto de hispánicas o de filología románica, que no sé si entonces... No, era hispánica. Sí, era hispánica. Él fue el primer profesor de mitología que hubo hasta que se puso clásicas y la mitología pasó al área de latín por expreso deseo de las latinistas, que dimos muchas, la verdad, diciendo que la mitología era cosa que podía ser nuestra, no necesariamente nuestra, pero que podía ser nuestra. Bueno, pues Pepe... Ese es el Pepe que recordamos. El Pepe vecino, el Pepe amigo, el Pepe con el que hablábamos mucho, conectábamos mucho, discutíamos mucho, nos queríamos mucho y se nos hacían las 2 de la mañana hablando del cielo, de la tierra, de todas las cosas. Claro está, Pepe y Conchita. Conchita sabe que hoy hay esto, Conchita sabe que hoy está esto dedicado a su querido Pepe y yo no sigo porque me voy a emocionar. Cuando Charo nos propuso participar en el curso, aceptamos inmediatamente de buen grado y supimos pronto de qué íbamos a hablar, sin duda condicionadas por los comentarios que nos había suscitado en la visita a la exposición del Marc Etruscos, El amanecer de Roma, una visita que si no la habéis visto, si alguno no la ha visto, hasta el mes de marzo ha ampliado el plazo en que va a estar expuesta y merece la pena verla, es una exposición magnífica. Y bueno, como digo, en esa visita nos suscitó una serie de comentarios al contemplar algunas piezas, entre otras la urna que tenía como tema Ulises y las sirenas. Ulises y la sirena. Esta urna es que procede del museo, yo no sé, con todas estas cosas el problema es que no se ven los rótulos que tenemos, o sea que bueno, pero como yo sí que sé dónde está y me acuerdo y además lo tengo escrito, es una urna de Volterra, del Museo Guarnachi de Volterra, en la que las sirenas, como veis, se pueden ver claramente, están sentadas, tienen aspecto totalmente humano, son 3 y están entonando un agradable canto o música, puesto que tienen instrumentos musicales, y Ulises escucha eso atado al mástil para no sucumbir a ese fatídico poder. La primera reacción ante esta urna fue la sorpresa de ver a las sirenas que no tenían figura gallinácea, como nos tienen acostumbradas desde las más antiguas representaciones de la que es emblemático el estamnos de figuras rojas procedente de Bulci, hasta el punto de que en algún momento incluso se cree, incluso se dice que tal era la descripción de las sirenas en la Odisea, mitad hombre y mitad pájaro.
Sin embargo, no es así. Las palabras de Circe a Ulises, cuando le advierte de los peligros que va a arrostrar, le dice que las sirenas hechizan con su sonoro canto sentadas en un prado donde la rodea un gran montón de huesos humanos. De ahí podemos deducir, efectivamente, que la figura no tiene por qué ser gallinácea, sino de doncellas, por lo que es deducible que la urna del siglo III a.C. Se ha debido de inspirar, se ha podido inspirar directamente en la tradición que procede de Homero, que habla de que están sentadas. Realmente decir que una gallina está sentada es un poco complicado. Luego, si dice que están sentadas, que son seres humanos. Pero en Homero las sirenas no son 3. En Homero las sirenas son 2, como demuestra ese dual seirenoin, para que escuches complacido la voz de las 2 sirenas. Ese seirenoin indica claramente que eran 2 en Homero y no 3, como luego la tradición nos dice los nombres que nos han llegado. Y esto me lleva a mí a hacer, como siempre, el mismo comentario. Hay que consultar siempre los textos y en caso de que no puedas consultar los textos, buscarte una traducción que refleje exactamente el texto original. No en todas las traducciones de la Odisea se habla de las 2 sirenas. Cuanto más cualificado es el traductor, más se refleja ese dual. Y como seguramente Pepe, si hubiera llegado, si llegó a ese pasaje en el equipo que formaba de traductores de la Odisea y de editores de la Odisea, seguramente hubieran dejado muy clarito que eran 2 las sirenas, porque para eso no sabíamos el dual en Homero, aparte de los dativos, en hoy sí, etcétera, etcétera, ¿no? Ese número 3, al margen de la carga mágica, es el que sí que aparece en el Stamnos de Bulci. La importancia de ese Stamnos de Bulci, conservado en el Museo Británico, reside en que ya en las representaciones iconográficas del siglo V a.C. aparecía la figura híbrida de las sirenas, mitad mujer y mitad gallináceas, un dato que no conocemos en los textos que se nos han conservado hasta que aparecen los Argonáutica de Apolonio de Rodas de la primera mitad del siglo III a.C., cuando al pasar por las islas de las sirenas se recuerda su genealogía, su pertenencia al séquito de Perséfone, pero ya en ese momento se dice que eran mitad pájaros y mitad doncellas, pero dice el texto, pero que ya en ese momento su figura era mitad pájaros y mitad doncellas. Bueno, y aquí decimos lo de siempre, no seríamos de la escuela de Ruy Elvira si no insistiéramos con su misma insistencia en que no fue hasta el Liber Monstrorum de Diversis Generibus del siglo VII después de Cristo, cuando las sirenas fueron por primera vez, no tenemos un texto que la testigo anterior, fueron por primera vez descritas con cuerpo de doncella, pero con escamosas colas de pez. Lamento que por el sistema de para arriba, para abajo, no se puede ver el texto de abajo, pero bueno, si nos lo creéis, ahí dice esquamosas tamen, no se ve. Bueno, pero el texto del Liber Monstrorum habla de que tenían escamosas colas de pez. Bueno, pues estos comentarios en el museo, todo esto, todo este rato hablando de todas estas cosas, hicieron que pensáramos en hacer este trabajo. Bueno, aquí todavía se ve, el esquamosa se ve un poquito ahí, justo delante, a la izquierda del texto se ve escamosa. En el compartir pantalla se ve bien, o sea, que se lee todo el texto. Se ve todo el texto, sí que sí. Humanos ¿vosotros lo veis? Esquamosas también. Ya está. Vale, pero vosotros no. Ahí se ve. Esquamosas sí se ve. Y humanos venís, virginal, corpore virginal y humano venís. Minimae, esquamosas tamen, piscium. Bueno, sería pues una variante iconográfica de las sirenas que no necesariamente significa que el texto literario sigue a la reproducción o que la reproducción o la urna, la pintura, lo que sigue a un texto literario, sino que subyace seguramente en la sociedad, subyace un conocimiento de un determinado tema, leyenda, mito, con variantes. Y se refleja tanto en la literatura como en la pintura, la escultura, etcétera, etcétera, y merece la pena que se sepa o que se pueda por lo menos relacionar unos textos. Lo que está claro es que si en el Stamnos del siglo V aparecen con forma de gallinácea, quiere decirse que
Apolonio de Rodas tiene que estar recogiendo claramente una tradición que estaba difundida. Y, curiosamente, la urna de Bulci está siguiendo el texto américo, aunque, como se tiene la idea de que son 3, porque siempre aparecen las tres sirenas en lugar de 2, aumenta en una lo que dice Homero. Bueno, esta conversación en un museo no tiene lugar así porque sí. Esta conversación en un museo, tengo que aclararlo, nos reunía a 3 latinistas y 2 helenistas, porque claro, si una va con las amigas, pues se lo puede contar así un poco como a veces lo hemos contado, pero toda aquella discusión de mirar y pues no me acuerdo, eso fue así. Bueno, cuando pensamos en que íbamos a hablar de esto, porque nos había suscitado esta discusión, seguidamente pensamos en otro museo y en otra variante iconográfica. El Museo Arqueológico Nacional de Florencia alberga como una de sus piezas más valiosas el lamentablemente troceado, destrozado por un conserje enloquecido, vaso François del siglo VI a.C. Fue en el siglo XX, hace 2 días, cuando un conserje le dio la vena y rompió. Si recordáis, cuando un loco atacó la piedad del Vaticano, pues algo similar le pasó a este buen hombre, ¿no? De la enorme cantidad de episodios legendarios que llenan el vaso François, que es apabullante y eso que le faltan bastantes trozos, nos vamos a detener en el que ocupa buena parte de la franja superior de este cratero. En la imagen de una foto hecha por mí en el Museo Arqueológico Nacional de Florencia, que tiene bastante dificultad para hacer una buena foto porque ahí está protegido por cristales, le daba la luz de cualquier manera o de la ventana o la luz artificial, bueno, pues más o menos pudimos hacer esa foto. Ahí hemos marcado la variante iconográfica que nos interesa. La presencia de Atalanta en la cacería del jabalí de... ¡Hala! ¿Le he pasado? ¿Pasa con esto? Sí, pasa con esto. Ahí está. La hemos pintado en rojo para que se vea, ¿no? Que sepamos, es la primera vez en que está documentada la presencia de Atalanta en la cacería del jabalí de Calidón. En tanto que el primer relato que conocemos de esta hazaña colectiva, que es uno de los largos discursos de la Presbeia de la Ilíada, el discurso parenético de Fénix a su pupilo Aquiles, no hay presencia de mujer alguna. Sin embargo, siempre se dice que la mayor parte de las ilustraciones que hay en el vaso François proceden de la Ilíada. Pero es que además Atalanta aquí aparece al lado de Milanión, es decir, su marido, su acompañante, sin que podamos pensar en modo alguno que hay una relación amorosa con el héroe de la cacería, con Meleagro, una relación amorosa que parece lo más normal porque se difunde a partir del relato de las metamorfosis de Ovidio y a partir de ahí tiene un enorme éxito en la literatura posterior, puesto que aparece no solo en la metamorfosis, sino en el gran mitógrafo, no sabemos si se llamaba así, pero en la biblioteca de Apolodoro, que recordemos, la biblioteca de Apolodoro es del siglo II después de Cristo. Parece que ha quedado ya establecida esta cronología, al menos los más conspicuos, brillantes estudiosos de esta magna colección mitográfica, así lo dicen. Entonces, de Ovidio primero y luego la biblioteca de Apolodoro. Pero también queda muy reflejado en la iconografía. Si recordáis, bueno, aquí tenemos este sarcófago de los museos capitolinos del siglo III después de Cristo, donde aparece recogido, pero es que además en muchos sarcófagos es muy repetida, se repite en muchísimos sarcófagos la cacería del jabalí de Calidón y en casi todos ellos está desde luego Atalanta. Esta presencia de Atalanta la tenemos también en el precioso lienzo de Jordaens, ya hemos dado un enorme salto en el tiempo, donde se ve que están luchando por la piel del jabalí los tíos de Meleagro, quien en cambio pretende entregar el trofeo a Atalanta. Claro, en esta época, en este momento, ya no se puede hablar de variantes de aquí de allá. Aquí es
Metamorfosis de Ovidio, lo que se ha convertido en el eje del que todo depende. Queremos llamar la atención sobre un particular de las imágenes hasta ahora presentadas, y es que, como habréis podido comprobar, tanto la urna, salvo la de Jordaens, tanto la urna cineraria como las dos piezas cerámicas, el estamnos de figuras rojas, ese que tiene el mástil, la vela, y el vaso François, han sido encontrados en territorio etrusco, aunque no estuvieran en la exposición de los etruscos, nada más que la urna cineraria del siglo III, la de Bucci, la del Museo Guarnacci. Los demás son todos de zona etrusca, quiere decir, eso indica, como sabemos, todo el comercio que había y cómo llegaron las influencias culturales ahí. Bueno, a partir de este momento hemos visto estos dos ejemplos. Nos vamos a centrar en lo que estaba pensado que podríamos hacer desde el principio, que son las variantes mitográficas de una leyenda que no aparece en Homero, aunque sabemos que desde el siglo VII después de Cristo era antes de Cristo, no puede ser el siglo VII, antes de Cristo, estaba tratada, no sé, yo sabía que era antes de Cristo, estaba tratada tanto en la literatura como en la iconografía. Y es Acteón y su destino. Todos los relatos, alusiones o representaciones iconográficas sobre Acteón coinciden en lo que es la esencia de este mito, lo que no puede cambiar, puesto que si no se trataría de un mito diferente. Es decir, que Acteón era un joven cazador, nieto de Cadmo, y que murió a consecuencia del ataque de sus perros, ataque provocado por la venganza de una divinidad. Acteón aparece desde siempre entroncado en una familia, la familia de Cadmo. Es decir, la leyenda, si queremos llamar de Acteón, es un auténtico mito, porque el personaje tiene nombre, tiene el lugar donde vivir, Tebas, tiene una familia y se puede ir entroncando, y aunque luego lo repetiremos, yo no me resisto a decir que es hijo de Autónoe, la hija de Cadmo. Por parte de madre tiene como abuelo a Cadmo, pero por parte de padre, su padre es hijo, su padre, luego diré quién es, hijo de Apolo y de la ninfa Cirene. La ciudad de Cirene lleva el nombre de esta ninfa. Y se llamaba Aristeo, que era un enorme benefactor de la humanidad, sobre todo en lo que a la apicultura se refiere, pero es tremendamente odiado por todos los que hemos leído el libro cuarto de las Geórgicas, porque él fue el causante de la muerte de Ulises. Pero es eso, o sea, es la doble cosa. Y lo digo porque luego va a salir Autónoe y Aristeo, van a salir, Autónoe y Aristeo van a salir en más de una ocasión. Pero entonces tiene como abuelo a Cadmo y, por otra parte, como bisabuelo como abuelo también a Apolo, por parte de Apolo y Cirene son padres de Aristeo, y Aristeo es el padre de Acordado, Apolo tiene Apolo es el abuelo. influencia en alguna de las palabras que vamos a ver de Acteón. Lo que es curioso, y lo sabemos, en ningún momento a lo largo de todos los textos literarios, que yo sepa al menos los que yo he leído, nunca se pone en relación Aristeo, el de Eurídice, con este Aristeo, pero es el mismo. O sea que hay ahí leyendas diferentes que pasan por sitios distintos. Bueno, casi todos los perros dicen, hoy los textos dicen que los perros que tenía, que llevaba de caza con él, lo atacaron porque al tener apariencia de ciervo, lo tomaron por una presa de caza y ellos estaban entrenados y muy bien entrenados por su dueño, Acteón, para no soltar la pieza hasta que estuviera totalmente abatida. Anteriores o incluso contemporáneas a los más antiguos relatos sobre Acteón son algunas representaciones iconográficas que demuestran hasta qué punto la historia era conocida del vulgo. Como ejemplo, veremos estas tres imágenes muy cercanas en el tiempo, de la primera mitad, dos de la primera mitad del siglo V a.C., la otra del año 440, en las que, al igual que en los primeros testimonios literarios, existen ya variantes mitográficas dignas de atención. En la primera de todas, el cratero de
figuras rojas del año 470 del pintor de Pá, tan solo se ve a Diana, que está atacando a Acteón, aparece con las flechas, y azuzando contra él a los perros. Tal escena parece responder a la explicación que leemos a finales de ese mismo siglo V en las vacantes de Eurípides. Se ve el infeliz destino de Acteón al que despedazaron los carnívoros lebreles que él había criado por haberse jactado de ser superior a Ártemis en las cacerías por los bosques de las montañas. Es decir, lo mismo que Orión. Pero fijaos que aquí aparece por haberse jactado de ser superior a Ártemis. A lo que conocemos siempre es otra cosa, es porque la ve, ¿no? Bien. Aquí, pero en Eurípides no está. En Eurípides solamente por haber sido... Y esto mismo, haberse jactado de ser haberse jactado de ser superior a Ártemis en las cacerías, es lo que 4 siglos después, en el siglo I a.C., recoge Diodoro de Sicilia, cuando dice Acteón, el que según cuentan los relatos, fue despedazado por sus propios perros. La causa de la desgracia la atribuyen unos a que en el santuario de Ártemis, después de consagrar las primicias de la caza, deseó obtener el matrimonio con Ártemis, otros a que se jactó de ser superior a Ártemis en la caza. Bueno, aquí ya tenemos lo que dice Eurípides y esta adición de Diodoro Siculus. Esta variante de Diodoro acerca del deseo de Acteón de unirse a la diosa de la caza desaparece y no vuelve a ser recogida en los textos hasta el siglo V después de Cristo, en las Dionisíacas de Nono, donde el propio Acteón dice: al haber oído que Febo, hermano de la arquera, había dormido con Cirene y engendrado a mi padre, es decir, al haber oído que Febo, hermano de la arquera Ártemis, había dormido con Cirene y había engendrado a mi padre, Aristeo, pensé arrastrar a Ártemis a un matrimonio de la misma familia. Es decir, que a él no le parece, dentro de la familia puede ser. La traducción de este nono era horrorosa y hemos intentado que el texto griego, en fin, fuera, pero puede ser eso, un matrimonio dentro de la misma familia. Por eso lo que decía antes Rosa, acordémonos de que el abuelo es Apolo, porque claro, pues con su tía abuela, porque no se iba a unir, teniendo en cuenta además que los dioses no tienen edad, que son todos tan jóvenes como aquellos que los pretenden, pues es lo que dice ahí. Por eso. Los padres de Acteón son Autono, hija de Cadmo. Y recordemos que Cadmo, entre los muchos hijos que tiene, aparte de Autono, tiene una tal Semele, que luego la vamos a ver, y luego estaba Aristeo. Lo que comentó Rosa antes estaba escrito aquí, que es el famoso fundador de Cirene, Aristeo, por el nombre de su madre, y luego el que persigue a Eurídice en las Teóticas. En la metopa del templo de Selinunte, del año 460 a.C., bueno, esta foto está hecha en el Museo Arqueológico Nacional de Palermo, en compañía de Pepe y Conchita. El templo de Selinunte fue destrozado y las metopas se conservan en el Museo Nacional de Palermo, y aquí aparece uno de las representaciones iconográficas que a mí siempre me han gustado más por la serie de connotaciones que tiene. En esa metopa del año 460, el castigo de Acteón viene a coincidir con la versión literaria más antigua que tenemos de esta leyenda. La versión literaria más antigua de esta leyenda es la de Estesícoro de Hímera, que vive a caballo entre el siglo VII y siglo VI a.C., pero que resulta que es de Hímera. Hímera es una ciudad del norte de Sicilia, y esto aparece en el sur, en Selinunte, pero en el mismo lugar geográfico, ¿no? De Estesícoro sabemos que nos quedan fragmentos solamente, y este en concreto, el que habla de lo de Acteón, nos es conocido a través de Pausanias, que en el siglo II después de Cristo dice: Estesícoro cuenta que la diosa cubrió a Acteón con una piel de ciervo y así preparó su muerte por medio de sus perros. Es decir, aquí no hay conversión, sino que lo cubre, y aquí se ve perfectamente cómo aquí, esto es de la patita del ciervo, y a la derecha la piel. La piel, ahí está colgando. Esto la piel, y aquí también, la piel la tiene por encima, la piel del ciervo, ¿no? Dice,
y así preparó su muerte por medio de sus perros para que no tomara por mujer a Semele, que era su tía. Ya no la tía abuela. Aquí ya no está con Artemis, sino que aparece Semele. Bien, la cólera de otra divinidad, en este caso la de Zeus, puede haber determinado el ataque de los perros, tal como se deduce de la escena del cratero del pintor de Licaón del año 440 a.C., donde Zeus y Artemis, como protectora de la caza, están contemplando el denodado esfuerzo de Acteón por librarse de los perros. No sé si aquí se ve mejor o en la siguiente. Sí, bien. En esto, esta escena que se ve en el pintor de Licaón coincide con la narración que tenemos del mitógrafo Acusilao, del genealogista. Es genealogista, ¿verdad, Esteban? Sí, Acusilao, genealogista, pero tiene tal cantidad de datos mitográficos que entra dentro de ese bloque general. Pues Acusilao del siglo V a.C., según lo recoge Apolodoro, dice que Acteón murió de esta manera. Dice Apolodoro, murió de esta manera, según dice Acusilao, porque Zeus estaba encolerizado con él por haber requerido de amores a Semele, con lo cual la causa coincide y aquí está Zeus azuzando a los perros. Esto es curioso porque hemos dicho que es del pintor de Licaón. Os recuerdo que para algunos, si hay alumnos por ahí enganchados, sobre todo, que no hayan hecho arqueología, que la cerámica griega no solamente pinta, sino que da muchos datos, porque tiene la fea costumbre, o sea, la magnífica costumbre, de poner los nombres. Aquí está Zeus, aquí está Acteón, aquí está Artemis, aquí está alguien de quien vamos a hablar a continuación, pero no se ve por aquí, pero aparece normalmente el alfarero y el pintor. Con lo cual sabemos que este es del pintor de Licaón, porque en una esquina aparece Licaón. Pero aquí, además, en esta escena hay un personaje que participa más, más activamente, que es este. No se ve muy claro, pero es Lysa. Lysa, que es la personificación de la rabia, que da un tinte de verosimilitud a la opinión de Pausanias cuando afirmaba: yo estoy convencido de que sin intervención de la divinidad, la rabia atacó a los perros de Acteón, se volvieron locos y habían de despedazar a todo el que encontraran sin distinción. O sea que da la sensación de que Pausanias sí que había contemplado esto y veía que era la rabia, no Zeus, que no aparece en ningún sitio azuzando a Acteón, azuzando a los perros contra Acteón, aunque estaba encolerizado, según dice Acusilao, porque nada más y nada menos que pretendía a su amante Semele. No obstante, el detalle más llamativo del mito, del que aún no hemos hablado y en el que todos estáis pensando, es la conversión del joven en ciervo, que hasta ahora solamente se vislumbra en los cuernos incipientes que tiene en este cratero. Hasta ahora todas las imágenes que hemos visto, ninguna aparece nada que tenga que ver con un ciervo, salvo en la metopa que lleva la piel por encima. En cambio, aparecen ya muy desarrollados en esquifos de figuras rojas de la primera mitad del siglo IV a.C. Tiene ahí una exageración de cuernos, ¿no? Digno de mención es el relato de Pausanias que hace en el libro de la Fócide, en el libro 10 de la descripción de Grecia, donde describe una pintura de Polignoto. Polignoto era un pintor del siglo V a.C. que había pintado grandes murales inspirados en la Ilíada y en la Odisea, que habían decorado, no nos ha llegado nada, los más importantes edificios de Atenas, y también había decorado la lesque de los Cnidios de Delfos, un edificio rectangular que servía como lugar de reunión y que había sido erigido en el siglo V, en torno al año 465 a.C. A esta lesque pertenece la pintura que describe Pausanias y que fue... No hace falta leer. Todavía no. Que fue pintada
en torno a los años 458-447 d.C. y tenía como tema el descenso de Ulises a los infiernos. Y entre los múltiples representados están Acteón y su madre, Autónoe, quienes en cambio no aparecen en la Nequia homérica, ¿no? Igual que no aparecen otros personajes, otros muchos héroes que están ahí recogidos en esta reconstrucción ideal de Hermann Schenk que se realizó en el año 1892. Inspirado en Pausanias. Está inspirado en Pausanias y la hemos cogido de internet y hemos podido manipular lo manipulable para que se pudiera ver. La descripción de Pausanias, que no especifica si Acteón fue metamorfoseado en ciervo o no, dice: está Acteón, hijo de Aristeo, y la madre de Acteón con un cervatillo en las manos. Eso lo vemos perfectamente. Y sentada sobre una piel de ciervo. Ahí está hasta la cabeza de un ciervo enorme. Un perro cazador está tendido a su lado, haciendo referencia al modo de vida de Acteón y a la manera como murió. Es decir, que Polignoto, según Pausanias, habría interpretado a su manera el mito y para no poner nada sangrante ni agresivo, había puesto esta imagen de la mamá con el niño, el ciervo y el perro. Tan solo en esta descripción de la Lesque se sitúa Acteón en los infiernos. Sin embargo, habría sin duda otros testimonios que no nos han llegado, pero que sí que conocía el ya citado Nono de Panópolis, al que más adelante volveremos a referirnos, y de lo que se hacía eco brevemente. Pues Nono cuenta que los padres de Acteón, al enterarse de su muerte, van en busca del cadáver de su hijo, al que no reconocen, en un cervatillo que estaba muerto. No ven ningún joven muerto y el cervatillo les pasa desapercibido. Acteón se aparece en sueños a su padre y le comunica que ha muerto en forma de cervatillo. El padre de Acteón se lo cuenta a su madre y ella entonces sale de nuevo en su busca, reúne los restos de su hijo y lo entierra. Quizás esta intervención de la madre, que solo conocemos a través de Nono literariamente, pudiera estar en algún texto, o en el imaginario colectivo, o en leyendas que se contaran, que nosotros no hemos podido tener acceso a él, en el que se podría haber inspirado Polignoto a la hora de hacer su lienzo. Hasta aquí hemos visto variantes iconográficas del mundo clásico y sus posibles fuentes o paralelos literarios. Pero en época moderna, las representaciones de Acteón derivan sin duda del primer relato completo que nos ha llegado de toda la leyenda y que se ha convertido en canónico y en modelo para la posteridad, el del libro tercero de las Metamorfosis de Ovidio, donde Acteón, fatigado tras una jornada de caza, se retira a un recóndito paraje del bosque y sorprende a Diana y a su cortejo bañándose en una cueva alejada de la vista de los humanos. La diosa, cuando se da cuenta que ha sido sorprendida, como no tiene flechas porque está desnuda bañándose, arroja al intruso agua a modo de dardos, le dirige unas palabras premonitorias de su final, cuenta esto si puedes, y al punto lo convierte en ciervo, al que un poco después persiguen y despedazan sus propios perros, sin que en ningún momento en el relato ovidiano pierda la conciencia humana, siendo junto con Io, Otus y Calisto los tres únicos humanos metamorfoseados en animales que guardan conciencia humana, pero que tienen la terrible angustia de querer comunicarse y no poder. Junto al texto ovidiano hay un detalle del tratamiento que Apuleyo, en el siglo II después de Cristo, hace de esta leyenda y que ha tenido una gran repercusión porque Apuleyo presenta al joven cazador como un auténtico voyeur, ¿no? Es decir, como un mirón. Digo porque como cada vez la gente sabe menos francés, y luego dicen cosas raras, ¿eh? En lugar de voyeur dicen voyeur, y no se confunde con el exministro, que no. O déjà vu, también otro término muy utilizado es el déjà vu, que yo cada vez que lo oigo digo déjà vu, ¿qué será? Bueno, pues como el Saint-Di en lugar de Sinedia. Bueno, en el Asno de Oro, Apuleyo describe una estatua del joven ya metamorfoseado diciendo: en medio de la enramada, un Acteón de piedra se adelanta hacia la diosa con indiscreta mirada. Medio cambiado y en ciervo, se le ve a la vez en la piedra de la roca y en el agua de la fuente, acechando la entrada de Diana en el baño. Está claro que Apuleyo describe al que está ahí queriendo ver a una mujer desnuda.
Ya en la primera representación iconográfica de influencia ovidiana, todavía de época antigua, de la romanidad tardía provincial, es este maravilloso mosaico del siglo III después de Cristo de la Casa de Venus de Volúbilis en Marruecos. Para mí imposible de fotografiar por la cantidad de suciedad que tiene encima y por la persecución del guía del lugar para que fuéramos a ver algo que para él era muy importante, un pene de tamaño descomunal que indicaba dónde estaba, donde había una casa de genocidio. Los mosaicos así, pero bueno, entonces está un poco deformada porque es la que hemos podido organizar, y ahí aparece la contemplación, sea fortuita o no, de Acteón a la diosa, que está acompañada al menos de una ninfa y deja entrever quizás esa posible intencionalidad en la contemplación de la diosa. Nosotros nos gusta decir que, bueno, que a lo mejor lo deja entrever porque esto está en el norte de África, Puleyo, era de Madaura, etcétera, etcétera. Realmente no tiene ninguna base científica, pero aquí parece que sí, que está mirando con unos ojos muy, muy abiertos. Dejando la antigüedad, vamos a hablar de una serie de representaciones del siglo XVI a nuestros días. Para obtención de los ejemplos de cómo ha sido continuamente representado Acteón y su destino, nos servimos de aquello que todo el mundo ha servido toda la vida para ilustrar, que son aquellos espacios de la web, de libros de arte, de museos, de blogs de mitología y de galerías de arte, que son muy importantes, o algunas fotos que son de nuestra autoría, lo que nos ha permitido confeccionar una variada casuística que está determinada por el propio relato ovidiano, porque a partir del siglo XVI, dejémonos, es Ovidio, es que funciona. En primer lugar, veremos el apartado de Acteón está acechando a Diana. La está acechando, o así puede deducirse, de dos ejemplos. El primero es este lienzo que Thomas Gainsborough pintó en su madurez, es del siglo XVIII. El cazador está asomado, parece ahí, se ve muy mal. Hay una flecha ahí marcando dónde está. Y a pesar de que no es muy clara su definición, es fácil observar que en la cabeza del jovencito han nacido unos cuernos y estaríamos pues ante la posible mezcla de diferentes lecturas. Ovidio, que no suele faltar, y posiblemente Apuleyo, pues la postura del joven parece indicar lo que está ahí. Y Nono insiste en la contemplación detenida. Que Gainsborough leyera a Nono o no, no lo sé. Pero Apuleyo es posible que sí, porque la difusión del asno de oro ha sido desde que lo descubriera nuestro querido amigo Giovanni Boccaccio, pues la verdad es que tuvo una difusión enorme. Menos claridad tiene la actitud de Acteón en la composición del año 1836 de Jean-Baptiste Camille Corot. Esta creo que sí que es foto nuestra del Met. Pues al estar el joven en lo alto, parece haberse acercado desde un lugar en el que estuviera al acecho, lo que indicaría su premeditación de intentar ver a la diosa y a su cortejo mientras se bañan en un paraje que, pese a ser un lugar apartado, aquí no encontramos ninguna gruta natural, esa gruta que describe tan preciosa, tan pictóricamente Ovidio, sino que es un lugar al aire libre, con agua corriente, con agua, un río que hay por ahí, que corre, vamos. Quiero decir agua corriente en el sentido de que fluye, ¿no? Sin embargo, que el cazador vaya con sus armas en la mano nos da pie a pensar que, agotado por la jornada de caza, va buscando un lugar donde aliviar su cansancio. Está aquí. Yo aseguro que se ve mejor aquí, pero yo es que la luz, hay una luz aquí que hace que se vean muy mal las... Nosotros vemos, ¿eh? Nosotros vemos muy bien. A ver. Ahora. Ahí, nosotros vemos. No, vemos. Vemos, lo inventamos. Lo inventamos. ¿Lo veis mejor así? Sí. A mí no me importa, yo veo. Sí, que no lo inventamos. Sí, no, sí lo veo. Sí. En este lienzo, como decía, parece que se acerca en un lugar para estar al acecho, lo que indicaría la premeditación de intentar ver a la diosa y a su cortejo mientras se baña en ese lugar apartado. Sin embargo, como lo vemos llegar con armas en la mano, también da pie a pensar que, agotado por la jornada de caza, va buscando simplemente un lugar donde refrescarse, donde aliviar su cansancio, por lo que podríamos insertar este cuadro en el apartado
siguiente que habla del encuentro fortuito, ¿no? Hay muchísimas representaciones que reflejan el momento en que a Acteón se le ve llegar a lo lejos o se encuentra con el grupo de divinidades de improviso, que es lo que el texto ovidiano da. Por lo general, sea cual sea la época en que se han creado las obras, Renacimiento, Manierismo, Barroco, no hablo de las recientes, son la diosa y las ninfas las que atraen la atención del espectador, que a veces tiene auténticas dificultades para descubrir Acteón, como ocurre con este grabado del alemán Johann Rottenhammer, en el que la figura más destacada es la representación humana del río, ahí en primer plano, con el cántaro del que sale el agua, del que sale el río, en tanto que el joven Beocio es una figurilla casi difuminada ahí al fondo, hemos marcado con una flecha, pero que el autor del grabado, Rottenhammer, marcó poniendo su nombre, o sea, le pone su nombre a la manera de la mica antigua, porque si no, no se le puede descubrir, ¿no? Se sabe que es uno de los protagonistas de la escena descrita. No obstante, hay muchas más obras en las que la figura del cazador es nítida, como en la de Tiziano, de la National Gallery de Escocia, de Edimburgo, que también hemos podido ver recientemente en la exposición de poesías mitológicas de Tiziano del Museo del Prado. Realmente ha sido una suerte que la National Gallery de Escocia la dejara venir, ¿no? Fue una emoción encontrarla, que no sabíamos que estaba allí cuando fuimos a Edimburgo y cuando fuimos a Edimburgo. Ese lienzo de Tiziano fue imitado por Rubens por su taller y lo homenajeó tanto en el tema como en la composición de las figuras, manteniendo la de Acteón en el mismo lugar, a la izquierda del lienzo, con un sayón rojo, pero el resto de personajes no están en el mismo lugar que están en el lienzo de Tiziano, sino que parece que los ha colocado en espejo. Los dos cuadros parece que están en espejo, salvo Acteón. Ya digo, no parece ser de Rubens, sino que sería del taller de Rubens del siglo XVII. El grabado y las pinturas reproducidas tienen en común en no haber sido fieles a las palabras de Ovidio, ya que el lugar en el que descansa Diana más parece el agradable rincón que ha encontrado entre ruinas antiguas, el gusto de la época. Sin embargo, sí que hallamos ese arco natural o un paisaje umbrío que sugiere frescor en múltiples representaciones, tanto en aquellas en las que Acteón como en Tiziano está en primer plano, pero esquinado, que es el caso del óleo del holandés Joachim Antonius Uteval. Lo he dicho bien, Uteval, porque el nombre se las trae, W-T-E-W-A-L, Uteval, así como en las que el cazador tebano, este joven cazador tebano, se vislumbra a lo lejos, que es lo que podemos ver, podemos vislumbrar en esta pintura de Rembrandt, que realmente es muy oscura, no hemos podido conseguir una imagen mejor. No es el cuadro que más nos gusta de Rembrandt. No, pero bueno, tiene la importancia de que aquí lo que hace Rembrandt es unir en el mismo cuadro, un cuadro que no se llama Acteón, sino que se llama Baño de Diana, a las dos víctimas de la diosa cazadora, a Acteón por un lado y a Calisto, que se ve perfectamente a la derecha, que está ahí descubierta por las ninfas, a la derecha ahí no, aquí. Aquí la tenemos descubierta por la ninfa y aquí en cambio está Acteón con la ninfa, ¿no? Sin embargo, sí que se ve mucho más claro, con un signo de diferencia en este lienzo del parisino Louis Galoche, ¿eh? Si observamos atentamente las reproducciones hasta ahora mostradas, veremos que en la mayoría de ellas Acteón va acompañado de sus perros, pero que lo que se intenta transmitir en especial es la agitación que despierta su presencia en las ninfas y en la propia diosa, que en el caso de Louis Galoche ya hace el gesto de lanzarle las gotas flechas, para expulsarlo del lugar donde está. Ese mismo gesto, ahora es lo que dice Ovidio, y le lanzó las armas que tenía, las flechas que tenía en las aguas, porque no tenía, se había despojado del carcaj y las flechas para bañarse. Pues bien, ese mismo gesto lo hay también con una clarísima inspiración ovidiana, la diosa
Además es mucho más alta que las ninfas no la pueden cubrir, porque en Ovidio el problema es que las ninfas no pueden cubrir a la diosa, ¿no? En este lienzo del italiano Francesco Albani, que hizo diversas variaciones sobre el mismo tema, las dos que se conservan en el Museo del Louvre y la síntesis de ambas en las colecciones estatales de arte de Dresde. En los tres lienzos, las dos del Louvre y la de Dresde, Acteón huye llevando en su frente el indicio de los cuernos, unos cuernos que representan mucho más crecidos. En cambio, como ya habíamos visto, ¿os acordáis de aquel esquifos de Apulia que tenía en el museo, esta del museo de Karlsruhe, que es ya de Giuseppe Cesari, también conocido como el Caballero de Arpino, quien, como la mayoría de los artistas, hizo varias copias de su Diana y Acteón con muy pocas diferencias entre sí, en las que la llegada del joven y el comienzo de la metamorfosis son simultáneos. Condensa como en una viñeta que quisiera explicar ese pasaje del libro tercero de las Metamorfosis, Diana y las ninfas vistas, Diana con la mano intentando coger el agua, porque aquí Diana está claramente representada con la media luna con la que aparece tantas veces, y está aquí intentando coger el agua para lanzársela. Parece que le ha lanzado una vez y parece que va a coger más, y el joven ya aparece ahí con los cuernecitos tan grandes casi como los del esquifos, y aparecen ahí ya los perros, ¿no? Esa misma simultaneidad e inmediatez, pero representando al joven cazador con cabeza de ciervo completa y no tan solo unos cuernos sobre cabeza humana, la podemos ver ya en el preciosísimo mármol de Francesco Mosca, conocido como el Moschino. Según se ve en la firma, ostras, no se ve, pero se ve, sí, en la firma del relieve, esta foto que son nuestras, y ahí se ve Opus Franceschi Moschini Florentini. Estas fotos son nuestras. Y insisto en que son nuestras no por presumir de fotógrafa, sino porque fue un relieve que nos salió al encuentro hace muchos años en el Museo Arqueológico de Florencia, y está la escalera, hay un pasadizo al aire libre, de repente digo, este mármol tan clarito entre todas las estatuas, y era esto, y era nada menos que el Moschino, ¿no? También esa misma simultaneidad e inmediatez que vemos aquí, donde, como decía antes, ya tiene no solamente cuernos, sino cabeza de ciervo, aparece también en un bajorrelieve de madera alemán, que ya nos gustaría que fuera de Riemenschneider, pero no parece que sea suyo, porque si hubiera sido de Riemenschneider probablemente lo habríamos visto, claro, en Heidelberg o los alrededores, ¿no? Aquí, en este bajorrelieve de madera, Acteón es el centro de la escena y tiene cabeza de ciervo como consecuencia ya de esa expulsión de que ha sido objeto donde está ahí la diosa echándolo fuera. Algo menos detallada es la ilustración del libro tercero de la edición de George Sandys de 1632, del libro tercero de las Metamorfosis, pues se condensan en un único grabado todos los detalles de las leyendas contenidas en el libro, por lo que no puede haber minuciosidad. Esto es uno de los sistemas que tienen algunos de los grabadores, en concreto Sandys es de esto, porque hay otros desde las primeras ilustraciones que hay, de las primeras ediciones de Regio en el siglo a finales del siglo XV, son viñetas para cada una de las fábulas, y en esto, en cambio, es una viñeta casi para todo el libro, ¿no? Entonces, aquí al final vemos a la diosa Diana, los perros, y ya está la cabeza de ciervo de Acteón, ¿no? La conversión total en animal, un animal que se aleja del grupo femenino, que aún no ha salido del estupor, es la escena reproducida en el cuadro de Jean-François de Troyes del Museo de Arte de Basilea. Este yo creo que es uno de los lienzos que menos nos gusta sobre Acteón. Yo creo que es ese ciervo tan grandote aquí, porque uno se imagina que el pobre Acteón no sería este ciervo tan voluminoso, ¿no? Y es un manierismo ya excesivo, ¿no? Y hemos querido dejar para el final de este apartado una representación del encuentro fortuito de Diana y Acteón, que fue presentada por su autor Dimitri Care, puesto que fue nacionalizado norteamericano, pero él es de Moscú,
en una exposición de septiembre de 1998. No tenemos más noticias ni del autor ni de su obra, pero queremos traerlo aquí porque muestra cómo a finales del siglo XX el pintor que confiesa que se inspira en las pinturas de Pompeya, que se inspira en Rubens y en Botero, no parece haber sido sensible a ninguno de los relatos literarios. Él desea cambiar el aspecto de las diosas de la belleza de la antigüedad, por lo que le basta probablemente la información de un manual o de un diccionario de mitología. Por eso su acción va vestido con una piel moteada, una piel de ciervo moteado, y tiene el aviso de su destino en un ciervo que aparece al fondo. Pero Diana, Yo lo veo aquí, bueno, aquí está el ciervo y aquí está recostadita, aquí se ve quizá mejor el ciervo, y aquí viene con la piel moteada y aquí está recostadita con una máscara. Yo creo que es un espejo que se está mirando ahí la muchacha, ¿no? Diana está sola, no hay ningún tipo de ninfa alrededor, no hay séquito, está en un paraje que nada tiene de umbrío, nada tiene de locus amoenus, ni mucho menos está en la cueva en la que tan perfectamente la había introducido Ovidio en esa descripción pictórica tan maravillosa, ni la fuente que se menciona en otros relatos. Parece una mortal que, mostrando una cierta dosis de coquetería, se está bañando en una playa nudista y se está contemplando en ese, yo creo que es un espejo. Pasamos a otro tratamiento, que es el más conocido sin duda, que es el de la muerte de Acteón. Como en el apartado anterior, también en este hay variaciones, pero la casuística es mucho menor, ya que es casi unánime la representación de los perros atacando a su dueño, lo que no ha de sorprendernos porque es natural que los artistas no desaprovecharan la oportunidad de plasmar el movimiento que el intento de huida de Acteón daba a la escena, tanto si era pintada como si era esculpida. Aquí vamos a ver imágenes con mucho movimiento, partiendo de esta. El grabado número 26 de la serie que Antonio Tempesta. Antonio Tempesta es otro ilustrador de las metamorfosis de Ovidio, que magnífico, pero este sí que va fábula a fábula, como si cogiera la descripción de las fábulas que hacen Lactancia, sus narraciones fabulares y la fuera ilustrando, ¿no? Atuendo aparte, ahí los vemos que están vestidos a la manera del siglo XVII. En la escena, además de los perros, se ven esos jinetes, que son los compañeros de Acteón, que según el poeta de Sulmona estaban azuzando a los canes y echaban en falta a su amigo, quien sin duda estaría satisfecho de esa eficiencia que tenían los animales que él había entrenado. Aquí hay muchas esculturas sobre este tema, por lo que decía, por el movimiento. Entre las muy numerosas esculturas, hemos elegido como representante una de las fuentes que decoran los jardines borbónicos, que es la fontana de Acteón y Diana del Palacio de Caserta, entre los siglos XVIII y XIX. Ya nos vamos acercando. Dentro del siglo XX, una muestra de la vigencia del episodio como tema de esculturas son las muchas estatuas que sobre el infortunado cazador realizó el escultor Art Deco Paul Manship, de las que ofrecemos algunas. La que fundió en bronce en el año 1924 y que se puede admirar en los grandes jardines botánicos, los Broom Garden de Carolina del Sur, así como otra, como veis, son iguales, un molde prácticamente igual. Este es del Smithsonian Museum de Arte de Nueva York, y hay otra tercera que no se puede ver, reproducir, que no está a la vista, porque decora los jardines de la Casa Blanca de Washington, ¿no? Pero es la misma que está en Carolina del Sur y en este Smithsonian Museum de Nueva York. Desde el grabado de Tempesta hasta las esculturas de Manship, vemos que el tratamiento de la metamorfosis de Acteón es diferente. Aparece convertido totalmente en ciervo en Tempesta, con cuerpo humano y cabeza de ciervo en la fuente y en las esculturas del artista americano. En contraste con estos ejemplos del grabado y las esculturas, encontramos en la pintura... En el americano es solamente con cuernecitos en la cara. Con cuernecitos, es verdad, no tiene... O sea, hay tres casos. Tres variantes. Entero, ciervo, solamente la cabeza. Y es verdad, este lo podemos... Sí. Esto en realidad es un casco, me he puesto un casco, ¿no? Y en contraste con estos ejemplos, en la pintura hay una situación relativamente nueva, porque además de los perros, también Diana
participa en el castigo del cazador. Decimos relativamente nueva porque es una escena idéntica a la que reproducían las obras clásicas. Como muestra de esa doble autoría de la muerte de Acteón, traemos la que no puede faltar, ¿sí? La muy conocida escena de la muerte de Acteón de Tiziano, que está en la National Gallery londinense, y el homenaje, la apropiación que el francés François Boigon hizo para su acrílico del año 2000. Es un joven pintor, nacido en el 59, o sea, joven, y en su acrílico del año 2000 presenta esta apropiación, unas obras en las que la presencia de Diana, corriendo y disparando sus flechas, obliga a que no nos pase desapercibido que la auténtica causante de la muerte de Acteón no es la jauría, que está en segundo plano, donde se ven los perros, sino la propia diosa que toma parte activa en el castigo y que lleva ahí cogido las flechas. Pero no solo Boigon el pintor que se interesó por el tema Acteón en el siglo XX. En 1941, Fritz Bullmann, un miembro de la primera generación de expresionistas abstractos neoyorquinos, realizó varias interpretaciones del mito que, al ser de arte geométrico, no nos permite saber a qué momento de los avatares de Acteón se refiere. Acteón más Still Life. Probablemente se habría llevado a cabo la transformación. Como muestra, traemos dos, el primero y el segundo, que está en el Museo de Arte de Nueva York, pero tiene, yo no sé si son 18 o algo así los que hay. A finales del siglo XX, en 1999, el también norteamericano Ken Liu, este es un poco más joven que Boigon, es del 62, pintó un acrílico titulado Acteón, en el que las flechas clavadas en el cuerpo del híbrido hombre ciervo recuerdan más el martirio de San Sebastián que el mito grecorromano, pero aunque no haya referencias literarias, se deduce a qué personaje alude. Pero no hay perros, no hay diosa, pero simplemente la cabeza de ciervo y las flechas. Y un ejemplo de cómo el mito es inmortal, aunque no siempre sea fielmente recreado, es la estatua que en el año 1936 hiciera en bronce el también norteamericano Eugene Spalding Shoemaker, que tituló El Cazador, un grupo escultórico que también se puede contemplar en el Jardín Botánico de Carolina del Sur, en los True Gardens, como el de Paul Manship, pero al que poco a poco la gente empezó a llamar Acteón, con lo cual en la actualidad o es de Han o es Acteón, porque alterna las dos cosas. Enseguida le pusieron nombre. Una recreación del mito, alejada de los textos antiguos, es el bronce reciente de 2019, Diana y Acteón, de la irlandesa Olivia Musgrave, que está a la venta, por si interesa, en la Somerville Manning Gallery de Wilmington, Filadelfia, donde parece vislumbrarse el orgullo de la diosa de la caza tras haber cobrado la pieza. O incluso parece una reconciliación incorporando a Acteón ciervo a su cortejo. Me parece que lo está abrazando así, como propiedad suya, ¿no? Pero no tiene aspecto de fiereza en modo alguno. También en el siglo XXI, fidelidad a Ovidio podemos ver en las recreaciones del pintor escocés Paul Ray, que se dedica en buena parte a explorar imágenes de los mitos, según la refiere Ovidio. En noviembre también del año 2019 presentó una exposición con el nombre de Mythos en la galería, en The Scottish Gallery, la galería escocesa, de la que entresacamos algunas de sus recreaciones de la leyenda de Acteón. La primera es del año 98 y es esta muerte de Acteón, en la que plasma el momento del desollamiento del ciervo, y luego hay más recientes, posteriores a 1998, ya del siglo XXI, en las que representa al joven con cabeza y pecho de ciervo y el resto del cuerpo humano. En una se nota que Acteón es consciente de su transformación, en esta que parece que está apesadumbrado, y en las otras dos, que son casi idénticas, el joven tiene ya heridas en el lomo, se está prefigurando su muerte. Y ya nos vamos acercando al final, y esto sí que es de verdad, y llegamos a España. En España tenemos la enorme suerte de que un pintor de la talla de Guillermo Pérez Villalta haya compuesto toda una colección basada en escenas de Ovidio para la exposición Metamorfosis de la Galería Soledad Lorenzo en 2005,
Una muestra que se ha ido agrandando y se ha visto en diferentes museos y galerías. Entre ellas, entre sus pinturas, está Diana y Acteón, que es una buena muestra de su tipo de tratamiento, alejado de la estética clásica y que recuerda al surrealismo, con su característica profusión de formas ondulantes, oníricas, blandas, curvas, con oquedades y espacios cavernosos, dalinianas podríamos decir, y con gran admiración por la geometría y la proporción, como he dejado dicho tal cual con estas palabras, en la entrada ovidianismo del Diccionario Hispánico de la Tradición Clásica, coordinado por García Jurado. Y vamos a cerrar con dos de las acuarelas de nuestro amigo, ya amigo de esta casa, Gabriel Alonso Marín, que desde las exposiciones del año 2010 en la Lauyeta de Valencia y después en la Universidad de Murcia para ilustrar el seminario de Linitos e hizo poesía, desde entonces ilustra las metamorfosis, como se puede ver en su libro Metamorfosis Visual de 2020, con una serie de acuarelas que van acompañadas del propio texto de Ovidio, adaptado, como él mismo dice, de nuestra traducción de Ediciones Cátedra, porque lo que pretende el artista, y él lo dice así, es un intento de hacer mías las palabras del poeta, pero también de compartirlas y hacerlas ver, lo que en parte coincide con nuestra intención al hablar ante vosotros y presentaros este recorrido de imágenes de Acteón. Muchas gracias. Por favor, luz. Magnífica. Bueno, pues Yo veo bien. Ya todavía tengo buena vista, ¿eh? No. Que va, es como si me iluminara. Pero sí que lo he visto. Muchas gracias. Yo tengo una Bueno, vida. pues muchísimas gracias por vuestra ponencia y seguro que tanto aquí como en casa habrán disfrutado los que os han escuchado y habrán aprendido mucho. nosotros a los textos literarios de Acteón, les dedicamos una participación en uno de esos cursos que organizaba Carmen Morenilla sobre De teatro. el teatro griego y la proyección. o algo así. Y entonces, por mor del teatro del Acteón de Ovidio, hablamos de cómo lo había tratado Charpentier en una ópera que se llama así, Acteón, y que es clavadito a lo que dice Ovidio. Pero gracias a eso hicimos primero un recorrido por los textos, es decir, los textos que hemos citado aquí, los textos literarios, están ya recogidos en esa publicación por si alguien no quiere hacer su propia investigación, los quiere tener. Nos dividíamos entre lo que dicen las alusiones, lo que dicen los manuales mitográficos, los textos literarios. Naturalmente, no se nos olvidaba la influencia que Calímaco, con el Tiresias de Calímaco tiene en el Acteón de Ovidio, pero aquí no venía a cuento, y eso lo dábamos en las clases también de máster, y lo ilustrábamos pasando una serie, no todas estas que hemos visto aquí, pero sí una serie de imágenes, pero eran siempre solamente de apoyo a la palabra, no era como aquí en el que el protagonismo lo han tenido las imágenes soportadas por unos textos o por una interpretación. Vamos, lo que quiere decir Rosa es que nos hemos apropiado de nuestro propio trabajo, Sí, pero no nos hemos limitado a copiarlo sin más, sino que es otro tipo de enfoque, porque en el máster iba en otra dirección. En la dirección de la música y en el Teatro Grecolatino y su recepción, la tradición occidental 2 del año 2006, publicado en el 2007, era donde... Todo lo que sea posterior al 2006 está claro que lo hemos buscado. Bueno, y ahora si queréis hacer alguna... Yo creo que ya se puede quitar el... Interesante. Esos últimos acteones parecen minotauros, ¿no? Sí. ¿no? Esos híbridos. Es que es muy difícil. Una teclanas que hemos puesto al principio y al final es que nos gustó mucho, porque aquí se ve también la media conversión de Acteón, el hombre no se nota tanto. No se ve no ves nada, Rosa. Está todo, bueno, está todo bien. Pero se ven las patitas, las piernas en pantalones oscuros. Se ven las aguas que lanza. Lo podéis buscar porque Lucas Cana tiene un montón de reproducciones. No, si las reproducciones son Perdón, fáciles. si no os importa, voy a cerrar todo esto que hay por aquí. No quiero compartir pantalla. Ya está.
por si alguien quiere preguntar. Gracias. Y nos habéis descubierto, después de 2000 para adelante, yo desconocía. Los colibris lo vi yo viendo y no había nadie indicándomelo. Yo veía un labris. Estaría más limpio porque con la lluvia se había ido. Claro. Nosotros lo vimos con bastante polvo, Claro. bastante tierra, aunque era invierno, me parece que era. ¿Sabe? A mí con esto me pasa como, siempre lo digo, cuando estuvimos viendo la capilla de los Scrovegni, en Padua, y llega un momento en que tú disfrutas viendo a Giotto. Y después te dices, claro, además tuvimos la suerte de coger el último turno, que podías hacerlo doble, con lo cual en lugar de 20 minutos tenías 40, o en lugar de 30 tenías 60, ¿no? Y de pronto nos dimos cuenta de que había una serie de imágenes que eran los desposorios de la Virgen, pero con una cantidad de pretendientes. La verdad es que no me dedico a leer todos los días los evangelios, pero yo no. Y entonces le preguntamos a una señora que estaba allí y nos dijo, es que son de los apócrifos. Claro, entonces eso es lo que nosotros queremos. Cuando se vea, sea un cuadro religioso, histórico, mitológico, que uno sea capaz de saber hasta qué punto eso está siguiendo unos textos, está siguiendo un relato histórico más o menos fiel, etcétera, etcétera. Eso es lo que hemos hecho. Sí, no solamente utilizar, es muy importante utilizarlo como apoyo para una explicación, o sea, las imágenes es maravilloso verlas, pero yo creo que hay que hacerlo al revés, hay que decir cómo esos textos, porque es que si no vamos a dejar que nadie los conozca, los textos, y es que vamos abocados a un mundo de imagen, pero tenemos que conservar el legado literario, y ya que el otro día decía Paco García Jurado, que quizá los estudios clásicos estén abocados a ser estudios sin lengua. Eso me pareció terrible. Claro, cuando hablaba de cómo le hicieron una pregunta acerca de los manuales del latín y griego del siglo XIX, me dijo, no, en el siglo XIX había solamente manuales de literatura, historia de la literatura, que va más que lo que él ha estudiado. Claro, y cuando yo le oigo decir, digo, es que tiene toda la razón del mundo. O sea, vamos abocados a un momento en que no se conozca la lengua, pero habrá que hacerla conocer de alguna forma. Claro, en el momento en que no haya, como no ha habido durante mucho tiempo, prácticos en las oposiciones de secundaria y en las de universidades del año 1984 no los hay, puede darse el caso de que nadie sepa leer un texto original. Entonces, bueno, traduzcamos para que alguien lo pueda hacer, pero traduzcamos bien y luego no busquemos solamente el apoyo sino al revés. Vamos a ver qué dicen esos textos y preocupémonos desde la academia, o preocuparos, yo ya poco voy a hacer de esto, pero en traer los textos, y yo creo que se puede hacer, un poquito, incluso con los niños, quiero decir, la cultura clásica, vamos a dar un texto, esta pintura, esta no sé cuánto, este mito, pero mira, lo dice aquí, y lo dice aquí, y como lo dice aquí, este señor lo leyó en algún sitio y lo copió y lo pintó de esta manera o lo esculpió de esta manera, o sea que démosle la vuelta a lo que no sea apoyo la imagen, sino que sea excusa para. O busca, aquí tienes unos textos, busca, que son fáciles de encontrar cada vez más. Este de actor lo hemos traído porque es una cosa muy cerrada y relativamente corta, porque en cuanto le quitas los nombres de los perros, que tanto Ovidio como Apolodoro se cuentan, yo que sé, 40 y tantos, que a mí es que no me importa. Cada uno tiene un nombre que está muy bien. El nombre de los perros está muy bien. Sí, pero... Está muy bien porque, aparte de que sean nombres parlantes la mayoría, es que luego para la gente que le gustan los perros tiene donde elegir. Sí. Hombre, bueno, nuestro maestro tenía un perro llamado Oresítrofo. Que se quedaba en Ores. Lo llamaba Ores y además mordía como un demonio. Pero Lela, por ejemplo, Lela, que viene a coincidir con el otro perro, con el perro de la zorra de Tindesa. Pero es darle texto donde estén las variantes y busca representaciones en donde esas variantes las puedas encontrar. Y entonces se hace que participe y no quedándose con lo que dicen, que a mí me pone muy nerviosa, de verdad, cada vez que voy a consultar por curiosidad algo en la web,
y no son los peores los de Wikipedia, las cosas como sean. No. Cada vez está mejor. Hay cada burrada, que no se puede decir otra cosa, y tú dices, pero bueno, No, esto pero es lo que leen, esto es lo que cuando vas leen. buscando imágenes, sobre todo que vas buscando imágenes y ves lo que acompaña esas imágenes. Madre mía, entonces eso no se puede perder. Bueno, pero no tenemos que hablar nosotros. No, yo quería decir una cosa. En favor vuestro, por supuesto, lo que estáis diciendo, estamos de acuerdo. Sois unas divertidas. Yo estaba pensando cuando hablamos de Atalanta. Yo he acordado de los coros de Atalanta en Calidón, del gran poeta, bastante olvidado inglés, Swinburne. Los coros de Atalanta en Calidón. Es una maravilla. Y quizá eso me llevó a mí luego a conocer, a través de Pedro Sánchez, cuando vivía con Andrés en Madrid, yo vivía en Londres en la época esa, me ha llevado a conocer toda esa iconografía, bueno, parte de la iconografía. Claro. Hay un camino siempre. Hay un camino. Puede ser posterior o anterior, efectivamente. Lo que hay que hacer es explotar como se pueda la curiosidad que se tiene en un determinado momento de la vida. Y los niños, es que yo estoy pensando que es ahí donde tenemos el caldo de cultivo, ¿no? Los niños son curiosos, los jóvenes. Los niños son más curiosos que los jóvenes. Entonces, a partir de ahí empezar a contarles, yo qué sé, a buscar textos que sean auténticos lo primero, a buscarle posibilidades. Mira eso, mira aquí con qué cuerno sale, pues mira aquí, pues da lo mismo. Pues es cosa de que seguramente a este pintor le gustaban más los ciervos tipo Bambi, por lo tanto, sin cuernecitos, o los ciervos como el de Tuag, madre mía, se me tiene a mí así, ¿no? Ese ciervo enorme. Pero hacerle muy bien, la indicación del cielo con enorme. Es enorme, es que no, Aceón es un ser distinto, yo nunca me lo habría imaginado así con ese aspecto tan grandote. Hombre, desde el punto de vista de los perros, sí. Claro, es maravilloso que lo vean así para siempre. No, Consuelo ha indicado sobre esto del Minotauro. Minotauro, Cervatauro, lo que sí, perdón. En esa última pintura es magnífico, tan modernas, tan vuelta a la clasicidad, quizás no academicista, pero cómo se ven las figuras. Es que son casi fotografías. Luego, bellísimo, son las pinturas. Son casi, no, cerrado. Ahí está. Si tú ves eso, lo mismo. Este se va a ver mejor. Es que yo creo que son casi fotografías. Sí, pero no se lo llama más al final. Llegando. Es el magnífico. Eso los de, estos, los anteriores, los de Paul Rey. Sí. Estos. Es que son casi fotografías. Y además es que te da todas las etapas que te dan, por ejemplo, en Ovidio. Ovidio lo primero que hace él es asomarse a beber, y cuando va a beber se encuentra con la cabeza de ciervo. Es cuando se da cuenta de que ha empezado a tener un cambio. Y luego es cuando viene el ataque de los perros, porque ya aquí todavía no, pero es cuando son. Pero este me parece. Es inquietante. Ese está ahí, se ha dado cuenta, está sufriente. Es un gran. Sí. Ha sido. Echo de menos a Andrés. Tenía que haber venido. Conocíamos de Paul Rey, conocíamos solamente el del desollamiento de la piel, que también es espectacular. Pero estos últimos que está ahí con esa tristeza, este dolido ahí, tocándose el lomo que ha sido herido. Los árboles. Sí. Me va cambiando, ¿no ves? El paisaje del fondo es distinto. No es hiperrealismo, es más. Sí. Es que eso es de hace 2 días, vamos. Son unos mil. Muchísimas gracias. Pues nada. Que no hemos compartido entonces aquí. Hemos aprendido. Lo habíamos quitado. ¿No hemos compartido pantalla o sí? Que tenemos que compartir pantalla. Está compartiendo la pantalla. Ahí no. Ha pasado el tiempo rápido, con las 2
Pues no, Divertidas eruditas. no, ¿sabes lo que? Ya he hecho algo yo. Pablo, no sabemos lo que hemos hecho. Creo que estás compartiendo pantalla, pero no has puesto el PDF. Entonces le tienes que dar a los iconos de abajo a la Acrobat. ¿Qué hago? En la barra de abajo, Sí. la Acrobat, que es el que está al lado de Zoom. Compartir ya porque no tenemos pantalla. De todas Pero es que- maneras, ¿hay Sí, algo sale. por ahí? ¿Alguien por ahí dice cosas? No. Solo que muchas gracias a todos. No hay ninguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta que la haga, pero os tanto las gracias por la exposición. Pues nada, pues muchísimas gracias. Yo no sé si esto vale, si esto vale o no. Después de todo el frío. Esto lo cancelamos y ahora qué pasa con esto. Se puede quitar, si no estáis compartiendo el PDF, se puede quitar la compartición de pantalla. Y ya Ah, está. ya, pues esto. Aquí abajo. Dejar de. Dejarte. Porque a mí el rojo me Ah, gusta. sí, era más fácil. Ya está. Yo es que tenía un poco de frío, ¿eh? Pero ya como hemos acabado de hablar. Y tú más, pero. ¿Y por qué no has Yo la cogido el culpa- abrigo? Si la culpa, bueno, la culpa ha sido por nosotras, porque sí teníamos la excusa de no ponernos la. Bueno, pues no queremos que pase más frío ya, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Y la próxima, bueno, la próxima de teatro. Ha quedado inaugurada formalmente el curso y por favor, Pablo, si me queréis voy. firmar la asistencia, lo que hayáis tenido. ¿Nos vamos? Pablo, nos cerramos ya, ¿eh? Vale, sí. Cierro yo también. Saludos. Adiós Están haciendo a todos. saludos ahí. Ahí. Y nada. Te veo, os veo. Oye, es que no sé si